Vamos a continuar ahí donde estamos, vamos a retomarlo ahí en el versículo 43, de donde decía la hermana Luz Helena, porque es que estamos viendo que estaba ocurriendo justamente algo maravilloso en ese momento. ¿Qué era lo maravilloso que estaba pasando? Que se estaba cumpliendo la promesa del Padre, la promesa que había hecho Dios, de la cual habló el Señor en el antiguo pacto. Los profetas quisieron saber cómo era que iba a pasar eso. Ellos no lo vieron, pero aquí estamos viendo la realidad natural de algo espiritual que estaba profetizado, y la realidad era que el Espíritu Santo había descendido a un grupo de personas que tenían una expectativa santa, porque ellos, los apóstoles y esas personas que estaban en el aposento alto, ellos estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. Ellos realmente no sabían qué era la promesa. Ellos habían oído y sabían por la profecía que el profeta Joel había dicho que vendría un día que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Y ustedes saben que la vida espiritual, si la vamos a entender y vamos a poder saber en qué consiste la vida espiritual, eso es lo único que nos puede enseñar qué es la vida espiritual, cómo vivir la vida espiritual y detonar la vida espiritual en el ser humano, es el Espíritu Santo. Esto no se le ha dado a ningún otro tipo de espíritu, ni a ningún otro ser humano se le ha dado ese poder, que es el poder que trae el Evangelio. El apóstol Pablo estaba, mis amados, tan consciente del poder del Evangelio, era justamente porque él sabía que la vida de arriba, como decía el mismo Señor Jesús, la vida de arriba no la puede dar sino aquel que vino de arriba. Y el que viene de arriba ahora es el Espíritu Santo en la realidad en donde nosotros nos movemos. Y el Espíritu Santo es el que puede traer la vida de arriba. Y cuando el Espíritu Santo llega a un corazón, el Espíritu Santo tiene el compromiso del cielo de traer tres cosas. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que vino para convencernos y viene para convencer al ser humano, lo viene a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Vuelvo y te lo repito, la misma palabra lo dice. El Espíritu Santo viene a convertir a todo ser humano y lo viene a convencer a todo ser humano de tres grandes cosas: de pecado, de juicio y de justicia. Y el mismo Señor Jesús habló acerca de eso. Ahorita no lo vamos a detallar, pero sí para que lo tengamos en cuenta, porque una de las cosas que pasó en estas personas que estaban escuchando el discurso que estaba dando Pedro cuando descendió por primera vez el Espíritu Santo en grupo, de esa forma, dándose el inicio de la iglesia, pues lo primero que ellos sintieron fue se compungió el corazón de estas personas y se compungió el corazón de ellos, porque ellos se dieron cuenta que habían matado al Mesías. Y por eso es que ellos dicen, ¿qué haremos? Estuvieron en ese momento convencidos por el mismo Espíritu Santo, fueron convencidos de pecado, que habían pecado. Y por eso es que el versículo 43 nos introduce con estas palabras que están escritas en la Escritura. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Mis amados, era tan real la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos, la atmósfera del cielo era tan real en medio de ellos, que había un gran temor entre ellos, porque ustedes saben que el terreno donde se mueve Dios, el terreno donde se mueve el Señor es un terreno santo. Recuerden ustedes cuando Moisés, por allá en el antiguo pacto, estaba allá en el desierto y se aparece Dios en una zarza ardiente, tuvo una manifestación del Señor en esa zarza y le llamó a Moisés la atención de que esa zarza ardía y no se consumía. Y cuando él se acercó a esa zarza, oyó una voz de en medio de esa zarza que le decía que lo que él estaba viendo era santo y el terreno que él estaba pisando era santo, que se quitara las sandalias, porque el terreno que él estaba pisando en ese momento era santo, ahí estaba la presencia de Dios. Ese mismo temor reverencial de Moisés fue un temor reverencial
que se comenzó a manifestar en la iglesia con esa venida del fuego de arriba, que es el Espíritu Santo, y comenzó a experimentarse ese temor santo en medio de los hermanos. Mis amados, si hay algo que se ha perdido justamente durante muchos años, es ese recuperar del temor de Dios. El temor de Dios es importante porque la palabra de Dios dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor no es ese miedo que te aleja de Dios, sino el temor es esa sensación de la presencia de Dios y que tú como ser humano y como criatura y como hijo de Dios comienzas a darte cuenta de quién es Dios y quién eres tú. Y eso te entra en un terreno donde tú sabes que Dios es y está por encima de ti, y donde tú te das cuenta que lo único que te queda como criatura es estar delante del Señor con suma reverencia. Y eso fue lo que vino. Si ustedes saben por qué el mundo se ha ido cada día degradando, es porque se ha perdido el temor de Jehová. El temor de Dios se ha perdido. ¿Por qué el mundo está como está hoy? ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando hoy? Porque cada día el enemigo ha hecho que los corazones de las personas pierdan el temor del Señor. Y si se pierde el temor del Señor, el ser humano queda en su necedad. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y lo contrario de la sabiduría, pues es la necedad. Y entonces vemos tantos seres humanos necios, necios que no quieren reconocer al Señor de los cielos. La hermana Luz Helena nos hace un comentario. Las personas hacen de Dios lo que ellos quieren creer y no quien realmente es. Amén, hermana. Es verdad. Cada persona quiere hacer a su Dios a su manera. Cada persona cree que puede tener una idea de Dios y que la idea que él tiene de Dios es la correcta, porque al fin y al cabo usted es libre de creer en lo que quiera. Pues quiero decirle, mis hermanos, que si usted va a creer en Dios, usted no puede ser a la manera que usted quiere creer, porque Dios, como un ser alto, como un ser pensante, como un ser que se quiere dar a conocer, Él ha dicho cómo es que lo tenemos que conocer. Él mismo se revela cómo quiere ser conocido. No es a la manera que el hombre quiere. Existen muchas religiones en el mundo y muchas de esas religiones dicen que todas conducen a Dios. Falso. Todas las religiones no conducen a Dios. Todas las religiones conducen al Dios que el hombre quiere hacerse. Pero Dios se ha revelado de una forma y Él ha dicho que solamente a través de su Hijo amado es que puede Él darse a conocer, y quien lo quiere dar, quien quiere conocerlo tiene que acercarse al Hijo. El mismo Hijo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Son palabras demasiado temerarias. Si no fuesen ciertas, entonces, si lo que el Señor Jesús no dijo es cierto, estaríamos ante el mayor orate o ante el hombre más loco que ha dicho que solamente por él es que podemos llegar a Dios. Ningún otro ha dicho eso. Ningún otro hombre se ha atribuido esas palabras con esa arrogancia, entre comillas, de decir solamente por mí usted va a conocer al Padre. Entonces, mis amados, ese temor que estaba en ese momento era un temor santo. Y dice que sobrevino temor a toda persona, pero fíjese qué pasó con ese temor santo que había. Si la presencia de Dios estaba en medio de esta gente, ¿sabe qué es lo que puede ocurrir cuando la presencia de Dios está en medio de nosotros? Y cuando todos somos tan conscientes de la presencia de Dios, una sola cosa puede comenzar a pasar. Y eso fue lo que comenzó a pasar en medio de esta congregación primitiva de cristianos del primer siglo. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Si la presencia de Dios está en medio y si la presencia de Dios es tan real, pues solamente puede acontecer una cosa, que comienzan a suceder a nuestro alrededor las cosas que el Señor quiere que se den en la tierra. El cielo se une a la tierra y el reino de Dios comienza a manifestarse en medio de nosotros. Y entonces estaban estos primeros cristianos viendo, comprobando, dándose cuenta que Dios estaba en medio de ellos. Era evidente que había algo en medio de ellos que estaba transformando todo lo que estaba alrededor. Y no solamente fueron ellos transformados como personas, la sociedad comenzó a ser transformada.
Porque cuando el evangelio llega con poder, el evangelio comienza a transformar a cada corazón. Y lo único que podemos esperar cuando es transformado cada corazón es que cambie la sociedad. Siempre el hombre se ha mantenido tratando de crear el sistema de vida ideal o el mejor sistema de vida. Y entonces está el capitalismo, está el comunismo, está la izquierda, está la derecha, y cada uno cree que hay un mejor estado de vida social y cada uno cree que sus postulados, sus ideas y sus doctrinas son las que nos van a demarcar a nosotros cuál es el mejor sistema de vida. Pues créame que el mejor sistema de vida no es el que el hombre cree el que el hombre ha creado. El mejor sistema es donde la presencia de Dios está. Y aquí vemos entonces que si nosotros queremos cambiar verdaderamente al mundo, los hombres quieren cambiar las instituciones, quieren cambiar las leyes, quieren cambiar siempre las cosas externas. Pero si usted quiere cambiar una sociedad, mi querido hermano, tenemos que comenzar por cambiar al ser humano, tenemos que comenzar por cambiar los corazones, porque si no hay cambio interno, usted puede tener las mejores leyes, como las tenemos aquí en Colombia, uno de los países catalogado a nivel de América Latina de tener un sistema judicial muy envidiable, muy completo, pero vea usted cómo estamos nosotros, hermanos. Siéntese usted a ver todos los días la televisión, los noticieros y se va a dar cuenta qué está pasando. Un país con las mejores leyes, pero un país donde no se están cumpliendo las leyes porque los corazones de los hombres están totalmente caídos y los corazones de los hombres están totalmente corrompidos. Entonces, mis amados, aquí en la primera iglesia vimos que el impacto de la presencia del Espíritu Santo creó una comunidad tan homogénea que uno podría decir, aquí nació el comunismo. No, mi hermano, porque algunos han querido decir así, algunos filósofos y algunos pensadores dicen que el comienzo del comunismo fue aquí. Ellos sí tenían en común todas las cosas, porque dice la palabra de Dios, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero el comunismo del hombre es llevar a todos a que todos compartan la miseria y unos cuantos son los que se disfrutan la vida rica y la vida loca. Pero aquí, en realidad, todos estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Todos sentían que nada de lo que ellos tenían era suyo, que lo que era de ellos era también para los hermanos. Había el espíritu colocado en el corazón una unicidad y había creado el espíritu también un deseo de desalojar esa parte tan egoísta que tenemos, que todos dice que vendían, el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mire que dice aquí que repartían según la necesidad de cada uno, no es que a todos les daban lo mismo, que ese es el problema a veces del comunismo. Aquí dice que repartían según la necesidad de cada uno. Bueno, no me voy a meter en ese tema de política para que no vamos a terminar acá en esos temas, pero sí, mis amados, sabemos que el Espíritu Santo comenzó a crear una economía social de la proporcionalidad. Y en esa economía que ellos estaban viviendo, todos estaban contentos. Y todos estaban contentos porque sabían que el Señor era el que estaba haciendo eso en medio de ellos y que lo que ellos estaban experimentando era algo que los llevaba a ellos aún de despojarse de sus cosas sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de miedo, digámoslo así. Sabemos que muchos han intentado hoy esto y he conocido a través de la historia de mi vida cristiana muchos que han tratado de llevar esta vida y han querido tratar de emular esto y han querido repetir esto y algunos han dicho, bueno, ya entendemos que esto tenemos que repetirlo y muchos han comprado lotes y muchos han vendido sus cosas y se han ido a vivir esa vida donde todas las cosas las van a compartir y muchas de esas cosas han terminado siempre en tragedia. ¿Y por qué termina en tragedia? Porque lo que estamos viendo aquí es algo que generó el Espíritu Santo. No es una idea buena que se le ocurre a uno, no es una brillante idea, sino que fue el Espíritu el que produjo eso, mis amados.
El Espíritu produce, como dice la palabra, el Espíritu pone tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, tanto el querer como el hacer. Entonces, si es el Espíritu el que lo está guiando, no hay problema, pero si usted lo va a tratar de hacer, y aunque esté en la palabra y usted quiera repetirlo, si usted lo va a tratar de hacer por su propia carne, yo le aseguro que eso va a terminar mal, va a terminar mal. Vamos al versículo 46, mi hermanos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, ellos estaban perseverando. ¿En qué perseveraban? Ya lo vimos. En el versículo 42 vimos en qué era que ellos perseveraban. Perseveraban en 4 cosas. Esa es una iglesia fundamentada en las Escrituras, es una iglesia que va a perseverar en esas 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Ellos perseveraban, como lo dice el versículo 42, en la doctrina de los apóstoles. Exactamente como nos dice la hermana Ana Milena, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. ¿Verdad, mi hermana? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ellos, cuando se iban, me imagino, a reunir varios, pues había un lugar donde ellos como judíos se reunían. ¿Y cuál era ese lugar? El templo. Alguno me ha preguntado, vea que los hermanos, ¿sí se da cuenta que los apóstoles, que los cristianos del primer siglo tenían templo? No, mis amados. El templo que ellos iban no fue un templo que ellos construyeron en ese momento, era un templo que había construido, ustedes saben que lo había construido Herodes. Y Herodes había construido ese templo y era el lugar donde ellos generalmente hacían celebraciones de las festividades que hacían todos los judíos y era un lugar espacioso. Y me imagino que ellos subían al templo, era aprovechar ese lugar y era un punto de encuentro muy común para todos. Pero la vida de la iglesia no se desarrolló en el templo. No quiere decir que la vida de la iglesia es una vida de templo, si lo vamos a ver desde la parte figurativa externa, porque hay otro pedacito que no nos podemos saltar. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, ellos perseveraban y estaban en el templo, pero dice que hacían algo en las casas, porque más adelante, si ustedes se dan cuenta, en el año 70 más o menos, cuando el templo fue destruido, porque el templo fue destruido por los romanos, en el año 70 vino un juicio de Dios para el pueblo, para su pueblo, y en ese pueblo el templo fue destruido. Ellos no volvieron a tener más nunca templo. Entonces, ¿dónde era el lugar común donde los discípulos se reunían? Voy a hacer esa pregunta para todos los hermanos. La dejo abierta para que alguien me la responda. ¿Dónde era el lugar común donde los hermanos comenzaron a reunirse después de que el templo fue arrasado por Tito? ¿Las casas, Carlitos? Las casas. ¿Dónde? Las casas, mi hermano, en las casas de cada uno. Era muy sencilla la vida cristiana y elemental. ¿Verdad que sí? Estaban pensando ellos en aglomerar a un poco de gente y tener un local o crear un templo para ellos seguir. El templo, desde que se destruyó el templo, ya no hubo más templo. Y el Señor no nos está diciendo que nosotros estamos llamados a construir templos. Lo que Él sí está llamado a la iglesia es para que construya su templo, su templo, su templo. ¿Y cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es el verdadero templo de Dios? Pues el apóstol Pablo nos lo va a revelar en una de sus cartas, en la carta al libro de los Corintios. Él dice que o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Y Dios está más interesado en que sea construido ese templo que los templos
físicos. Está más interesado en que el templo de Él, que eres cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos templo, nosotros somos el templo de Dios, y Dios está más interesado que ese sea el templo que sea construido, que el énfasis que a veces los hijos de Dios hacen en el templo externo, en lo externo. Los hijos de Dios quieren tener externamente un bonito templo, un bonito lugar donde hacer adoración, donde ir a buscar al Señor, y se gastan miles y millones de pesos o de dólares en hacer bonitos templos, pero el Señor no está tan interesado en esos templos. Él está interesado es en que nosotros seamos edificados en nuestro hombre interior, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y ese templo que está siendo edificado, ese sí es el importante, porque ese es el que va a permanecer para la vida eterna. No te quiero engañar en eso, hermano. Si tú no has edificado aquí tu vida en el Señor, no creas que cuando te mueras es donde vas a comenzar a edificar tu vida en el Señor. Tu vida en el Señor es edificada desde el momento mismo que el Espíritu Santo viene a ti y donde el Espíritu Santo te dice, tú eres templo, tú eres mi templo. Y dice la palabra de Dios que todos perseveraban unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, imagínense que esa primera iglesia, ese primer grupo de hermanos que fue convertido en ese discurso que el apóstol Pedro hizo allí en el capítulo 2, hizo que 3,000 personas se convirtieran en ese mismo momento al Señor. ¿Dónde se iban a reunir 3,000 personas, mis amados, en un momento como el que Pedro predicó ese mensaje poderoso? Pues el único lugar donde ellos podrían verse sería en el templo, esa cantidad de gente. Pero más adelante, como les estaba diciendo, y Pablo lo va a reafirmar a través de sus cartas, el lugar común donde se comenzó a reunir la iglesia era en las casas. Las casas era el lugar donde la gente podía compartir su vida normal, con sencillez y alegría. La gente compartía sus cosas y buscaban al Señor en las diferentes casas de las diferentes personas que recibían el evangelio. De hecho, si ustedes se acuerdan, el apóstol Pablo, antes de Pablo ser el famoso apóstol Pablo, el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. ¿Recuerdan eso ustedes, hermanos? Lo vamos a ver más adelante en Hechos de los Apóstoles, ahí mismo. Vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y dice que él asolaba la iglesia y que iba casa por casa sacando a los cristianos para llevarlos presos o para llevarlos a la muerte, porque el apóstol Pablo perseguía a los cristianos y dice que él iba casa por casa, no dice templo por templo. Y finalmente, cuando él tiene ese encuentro poderoso con el Señor Jesús, el Señor le dice en esa revelación estática que tuvo Pablo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y estaba persiguiendo, ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? Pablo estaba persiguiendo a cristianos, estaba persiguiendo a cristianos. Y el apóstol cayó en esa, digamos, en ese golpe del Señor espiritual. Y definitivamente Pablo desde ese encuentro nunca volvió a ser el mismo, nunca volvió a ser el mismo. Y Pablo, como de un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un edificador de la iglesia. Pero la edificación a la cual estaba llamado Pablo no era edificación de templos. Pablo estaba edificado a edificar la vida de las personas. Entonces, mis hermanos, el versículo 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, lo que estaba hablando ahora el hermano Germán, diciendo que para ellos la realidad de la cena del nuevo pacto era una realidad que se iba más allá solamente de repetir una ceremonia, sino que el nuevo pacto estaba dándose a ellos permanentemente en su diario vivir. Ellos estaban conscientes de que estaban bajo una transformación por el Espíritu Santo.
Y ellos estaban conscientes de que esa transformación consistía en morir para vivir, morir para vivir. ¿Qué es eso de morir para vivir? La transformación se da porque el Señor quiere que en nosotros muera, y Él quiere que muera en nosotros ese viejo hombre cargado y viciado de pecados, ese viejo hombre que quiere hacer las cosas a su manera, ese viejo hombre que toma las cosas de Dios como él cree que tiene que tomarlas, ese viejo hombre que peca, reza y empata, ese viejo hombre que quiere hacer lo bueno pero termina haciendo lo malo y no quiere hacer lo malo pero lo termina haciendo también. Y ese viejo hombre es el que el Señor dice que tiene que ser transformado por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esa transformación, hermano. Pudieran los hombres tratar, y para eso los hombres tienen centros especializados para tratar de cambiar comportamientos, para tratar de cambiar situaciones que el ser humano considera que son malas en nosotros. Y hay centros de rehabilitación. No tengo nada contra los centros de rehabilitación. Bendito sea Dios que existen, porque por lo menos existe eso para ayudar al hombre caído. Pero ustedes saben que el Espíritu Santo no vino a remendar. El Espíritu Santo no vino a colocar un remiendo nuevo en un viejo vestido. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino a transformar. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a generar una nueva criatura. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Un buen saludo, señor Stephen. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo está transformando corazones y está llamando justamente a que todos nosotros podamos entrar en ese proceso de transformación. Y esa transformación sabemos que es una transformación que viene ¿de dónde? De adentro. Y el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban ellos por las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué significa eso de tener favor con todo el pueblo? Micrófono abierto para que los hermanos nos comenten qué entienden eso de tener favor con todo el pueblo. Pues yo considero que era tanta la presencia del Señor en ellos que el Señor les daba gracias, les daba gracia a ellos, aún delante de los no creyentes. O sea, como creyentes y no creyentes encontraban algo tan especial en ellos que estaban a su servicio, por decirlo así, para lo que ellos necesitaran. Bueno, muy bien, hermanos, hermanos. ¿Quién más quiere opinar acerca de esa porción? Sí, lo que dice el hermano Germán, que el pueblo los apreciaba, es lo que también entiendo yo. Amén, Luz, apreciar, o sea que parece ser que en medio de ellos comenzó a generarse también una labor donde la gente recibía, no solamente ellos eran como una comunidad cerrada, donde ellos estaban únicamente pendientes de ellos, y me imagino que mucha gente necesitada que había, pues si ese cuerpo estaba expresando a Cristo, pues ustedes se pueden imaginar que el pueblo que estaba alrededor, el pueblo sufriente, el pueblo doliente, las personas que estaban alrededor, las personas que estaban necesitadas, comenzaron a ver en la manifestación de ese cuerpo, comenzaron a ver a Cristo en ellos, y comenzó a haber un favor, y comenzó a ver que el pueblo estaba también maravillado de ver lo que estaba sucediendo. ¿Y qué pasa si esa gloria que trajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aquí está en pleno, como digámoslo, en esta primera iglesia,
¿Qué pasa si el Espíritu Santo llega en pleno y se mueve en pleno? Pues dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era tan notoria la presencia de Dios, mis hermanos, era tan espectacular lo que yo me imagino que estaba pasando alrededor de ellos, que la gente, exactamente como dice la hermana María Teresa, el Espíritu les daba el favor y la gracia ante las personas, y me imagino que por ese motivo y por esa razón también muchas personas querían compartir ese tipo de vida. Veían una vida, ese tipo de vida tan especial, que ellos querían compartir ese tipo de vida, y pues muchos me imagino que eran salvos. ¿Alguien quiere comentar acerca de eso, hermanos? Bueno, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. Dice la hermana Ana Milena Jaramillo: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Sí es cierto, eso pasa. Había una manifestación en ese momento del Espíritu Santo, mis hermanos, que el Espíritu Santo estaba haciendo y permitiendo, y ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que muchas de las personas que estaban allí eran atraídos a ese tipo de vida, y muchas de las personas se arrepentían, y muchas personas recibían al Señor y se convertían, porque estaban siendo convencidas de la necesidad justamente de ese cambio que estamos hablando, de esa transformación. Y es que la transformación era evidente, una transformación evidente en medio de ellos. Entonces, mis hermanos, ya en medio de este capítulo 2, ya lo leímos todo del 1 al 47, nosotros podemos dar o nos damos cuenta de cómo el maravilloso Espíritu de Dios comenzó esa obra, la cual tiene una gloria, porque cuando nosotros hablamos de gloria, estamos hablando de la manifestación de la casa de Dios. Cuando hablamos de casa, tenemos que hablar de gloria. Y la casa de Dios en este momento estaba siendo edificada, estaba comenzando la iglesia en ese primer momento. Había una manifestación del Señor, hubo una manifestación social, no solamente interior. Muchas personas comenzaron a convertirse. Entonces, si muchas personas comenzaron a escuchar y a llegar al evangelio, me imagino que comenzó a haber un movimiento en todas las aldeas, en todas las regiones, comenzó a haber un gran movimiento de conversiones, y el Espíritu Santo estaba añadiendo más gente y más gente a la iglesia, al pueblo de Dios. Ya en el capítulo 3, vamos al capítulo 3, mis amados. Vamos a leer un poquito entonces del capítulo 3. Mire usted una cosa, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y vemos allí a dos de los apóstoles. Nosotros terminamos de estudiar el Evangelio de Juan. Fue el otro estudio que teníamos antes de entrar en de Hechos de los Apóstoles. Veníamos con Juan, y parece que estos apóstoles, Pedro y Juan, pues estaban muy ligados y unidos por eso el Señor nos llevó a seguir estudiando Hechos de los Apóstoles, porque de alguna manera en Juan termina con Pedro y Juan en eventos clave de la resurrección del Señor, y aquí en Hechos 3 vuelve a aparecer Pedro y Juan. Y Pedro y Juan dice que subían juntos al templo a la hora novena. ¿La hora novena? ¿Cuál es la hora novena? ¿Cuál es la hora novena, hermanos? 3 de la tarde. Correcto. Correcto, mi hermano. Eran las 3 de la tarde. Pregunta. Voy a hacerle unas preguntas. Pedro y Juan a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó con los trabajos de ellos?
¿Qué estaban haciendo? ¿Qué pasó con sus oficios? Porque a las 3 de la tarde, ¿qué pasó con eso, mis amados? Ya ellos habían dejado las redes, Carlitos. Habían tratado de volverlas a coger, pero definitivamente ya su oficio era otro. En Jerusalén no hay mar como para ellos dedicarse a la pesca de peces. Está bien, Angelito, pero pues si no estaban dedicados a la pesca de peces, entonces ¿qué? A la pesca de hombres que el Señor les había avisado y les había llamado para eso. Amén. ¿Qué dice Germancito? El hermano Germán, ¿se le fue el sonido a mi hermano? Parece que Germán quería decirnos algo, pero va a tener que salir y entrar. No te oímos, hermano Germán. Vas a tener que salir y entrar. No tengo ni por dónde salirme. Va a tener que salir, hermanito, y volver a entrar. ¿Ok? ¿Sí? Sí, hombre, Carlitos, pero no sé ni cómo salir. Dice Germán que no sabe ni cómo salir. No, ya me escuchan entonces. Es que Sí, estaba... claro. Te estamos escuchando perfecto. Menos mal no dijiste nada. No, yo no digo nada, es que estaba tratando de salirme y no podía. Es que me toca aquí con mi mamá, me toca por todos lados. No, Carlitos, ahorita les hablo porque estoy aquí ayudándole a mi mamá, ¿vale? Bueno, mi hermano. Efectivamente, Pedro y Juan. Tienes que cerrar el micro, Germancho. Ya voy, denme un segundito. Bueno. Voy a apagar el celular porque no me pude salir. Estaban Pedro y Juan dedicados completamente a lo que el Señor les había llamado. Por tal razón, si el Señor les había hecho a ellos ese llamamiento, pues ellos estaban dedicados a algo tan fundamental como era la oración. Estaban ellos, dice que a las 3 subieron al templo a la hora 9 y que era la hora de la oración, ellos subieron a orar. Ellos esto lo hacían no un día, me imagino que era todos los días. ¿Qué dice mi hermana? Que esa era la oración, ya era el sustento de ellos. La oración, me pregunta la hermana que está acá conmigo compartiendo, que es la hermana Titina, que si la oración era el sustento de ellos. La oración era la práctica de ellos, la práctica de vida diaria, y el sustento venía de todo lo que estaba pasando alrededor de ellos, porque ellos, ¿de qué se sustentaban? Ya acabamos de ver de que las personas vendían y vendían sus propiedades y sus cosas. Me imagino que ellos también estuvieron en eso, y cuando todo eso se vendió, cuando todo ese dinero que se recogió servía para el sustento de los apóstoles y servía para el sustento de tantas otras personas que también habían estado allí, que habían decidido pues ser unos discípulos del Señor de forma completa, porque más adelante vamos a ver algo, ahorita no. Entonces dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, que era la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Nosotros aquí tenemos entonces ese favor de que estamos hablando. Había un favor con el pueblo. Sabemos que el Espíritu Santo estaba manifestándose poderosamente en medio de la iglesia, en medio de los hermanos. Ya vimos que se hacían maravillas y señales, y diosidencialmente, ese día que estaban subiendo Pedro y Juan al templo, a ese tiempo de oración, dice que allí había un hombre que era cojo de nacimiento y que lo ponían a la puerta del templo. ¿Para qué lo pedían, lo colocaban allí? Pues para que pidiese limosna. Es como tantas personas que nosotros encontramos en nuestra vida diaria que piden limosna y los traen justamente a estos lugares como los templos. ¿Por qué los traen a un lugar como el templo? Pues porque es un lugar donde va mucha gente.
Y entonces al ir mucha gente, pues hay más posibilidad de que más gente le dé. Y este hombre dice que estaba cojo de nacimiento. ¿Qué significa cojo de nacimiento? Que él nació así, nació cojo. ¿Qué es cojo? Pues que anda caminando chueco, con un pie, quién sabe cómo tenía ese pie. Pero dice la palabra de Dios que ellos, el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Le rogaba que le diesen una limosna. Entonces sabemos de que este hombre estaba allí con una necesidad, la necesidad seguramente de su sustento cada día. Era un hombre que estaba enfermo, no podía tener un trabajo seguramente cómo valerse. Pero entonces él lo llevaban allí a este lugar para que él pudiera tener su sustento cada día. Y dice que Pedro, el versículo 4, Pedro con Juan, mire esto tan importante, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos, míranos. ¿Qué era esto? ¿Por qué le dirían ellos a este hombre, míranos? Micrófono abierto. A ver, Angelito. Para llamar la atención, que no esté distraído ni preocupado por otras cosas. Angelito. Yo pienso, Ana Milena. Carlitos, porque él estaba atento era a las manos de los apóstoles, como dice la palabra también, que como el siervo mira la mano de su señor y la sierva la mano de su señora, entonces él miraba a las manos a ver qué le iban a dar, qué había en sus manos para darle a él. Entonces, los apóstoles, Pedro quería que quitara los ojos de sus manos y los pusiera en él, en lo que le iba a decir. Ah, ok, amén. El versículo 5 habla de ese tema, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Alguien más? Pues Mi yo pienso hermano, que... Dale, Katy. qué pena. Mi hermana, yo pienso que a mí, pues me llegó un pensamiento de que cuando Pablo dice que imítenme a mí, ¿sí? Entonces puede ser que Pedro ahí en ese momento, Pedro y Juan decían, míreme, pero es como si estuviera mirando a Cristo, ¿no? Pienso eso, no sé por qué tanto me pasó ese pensamiento. Eso es, hermanos. Gracias, Katy. A ver, Luz. Yo lo que pienso es que míranos que ellos no eran personas como adineradas y que no tenían para ofrecerles cosas materiales a él, que eran personas humildes y sencillas. Amén. Carlitos, A yo ver, pienso que cuando ellos dijeron, Pedro y Juan le dijeron, míranos, era para que él fijara la mirada en ellos, no para darle la limosna o el oro, la plata, sino para darle salud, para darle lo que él necesitaba, y él necesitaba era su salud, él necesitaba no ser cojo. Entonces, para hacer el milagro de que él pudiera andar y defenderse de otra manera, no pidiendo limosna. También, amén. Titina. también para darse cuenta de que la ayuda no iba a ser material, sino de otra manera. Amén, que la ayuda no iba a ser de otra manera. Material. Bueno, Iba a ser material. aquí podríamos estar atentos a lo que todos los hermanos han estado diciendo. Imagínense ustedes, hermanos, una persona que está acostumbrada a pedir.
¿Será algo agradable estar pidiendo todos los días? ¿Cuántas personas que iban al templo todos los días mirarían a este hombre con desprecio? Yo he oído a muchas personas que han estado en la calle decir que a ellos ni siquiera no les duele que la gente no les dé. He oído que dicen que lo que más les duele es el desprecio con lo que la gente los mira. Y yo pienso que este hombre, mis amados, después de tantos años de estar allí pidiendo, seguramente muchas veces la mirada que tenía de todas las personas era el desprecio. Mucha gente que pasaba les tiraba seguramente la moneda. Tal vez ese hombre ya se había acostumbrado a recoger la moneda y al estar allí a obtener el desprecio de la gente. Por eso, qué difícil cuando uno está en una situación humillante, mirar a otro a la cara, al rostro. Te acostumbras a ver es al piso, te acostumbras a recibir de los demás, pero te acostumbras a no mirar nunca la cara, porque es vergonzoso estar pidiendo. Y yo creo que este hombre era un hombre que se había acostumbrado a estar viendo, a solamente esperar y oír que las monedas cayeran, no sé si en la mano o en el piso, pero era un hombre que se había acostumbrado al desprecio, que se había acostumbrado de pronto también a recibir una que otra mala palabra. Pero en esta oportunidad suben dos hombres, exactamente, como dice mi hermana Titina, era un hombre que se había acostumbrado seguramente al desamor, al desprecio de las gentes y al recibir todo lo que puede dar un corazón cuando ese corazón se siente molestado. Y aquí estaba este hombre seguramente pidiendo a Pedro y a Juan y les rogaba, pero no los miraba. Y entonces, en un momento dado, el Espíritu Santo le recuerda a Pedro la importancia del Señor y cómo el Señor con su mirada nos podía decir tantas cosas. Y Pedro llamó la atención a este hombre y le permite a este hombre que levante su mirada y lo mire fijamente a él y a Juan, porque dice que era la intención era llamar la atención de este hombre para que no siguiera solamente vociferando y rogando inquietantemente, esperando obtener una moneda, porque él estaba esperando obtener solamente una moneda, pero por primera vez este hombre no iba a obtener una moneda, sino que lo que iba a recibir iba más allá de una moneda. Entonces, cuando ya Pedro, a ver mi hermano Germán. A ver, Carlitos, pues yo veo algo ahí de fondo muy especial con eso de míranos, ¿no? Porque dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Eso habla de una condición de vida, pues de que así nació. A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Entonces, estamos hablando del templo. Es como que un hombre, y lo llevaban, dice, como que un hombre que le enseñaron por tradición, le enseñaron a ir a la casa de Dios a pedir limosna. Y cómo estos hombres cuando le dicen míranos, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo, como que le están enseñando a este hombre que a la casa de Dios no se va a pedir limosna, a la casa de Dios se va a buscar el rostro del Señor, ¿no? Veo cómo es la condición humana ahí en eso, cómo el Señor nos dice, bueno, ustedes se acercan a mí buscando limosna, buscando cosas de esta tierra, y realmente en la medida en que ustedes estén dispuestos a levantar la cabeza, porque es que el problema es que nosotros nacemos con la cabeza agachada buscando solamente en esta tierra la riqueza, y como el Señor dice, a mi casa, a la presencia mía se vas a buscar mi rostro, a verme a mí. Eso es lo que veo ahí. Imagínense ustedes, hermanos, gloria al Señor por lo que el Señor le muestra al hermano Germán. Evidentemente, las cosas en la Biblia no están solamente colocadas allí por ser colocadas. Ahí el hermano Germán nos da todo un mensaje de lo que puede significar el que el Señor haya permitido que este episodio ocurriera. El episodio de un hombre que estaba acostumbrado a tener su mirada ya acá en lo terrenal
y aún ser llevado al templo. Imagínense, el templo se va a buscar a Dios, pero él no iba a buscar a Dios, él iba a buscar, era el sustento de acá terrenal, el sustento de los hombres. No había encontrado en Dios ninguna respuesta. Con el tipo de religión que había en ese momento, la religión no ofrecía ningún tipo de respuesta para un hombre que se encontraba en tales circunstancias. Pero aquí vinieron dos hombres que eran el verdadero templo de Dios. Y eran dos hombres que estaban en una comunión con el Espíritu Santo y en una comunión con el Señor, donde ellos inmediatamente se dieron cuenta de la condición de este hombre. Y entonces dice el versículo 5, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Y lo que él estaba esperando era lo que estaba acostumbrado. Plata, dinero, eso era lo que estaba acostumbrado. Porque su problema estaba centrado solamente en resolver su sostenimiento, su parte terrenal. Pero aquí vinieron dos hombres que estaban llenos del Espíritu de Dios y entonces le dijeron, dice, mas Pedro dijo en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué tremendo, mis amados, qué tremendo que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice una realidad. Lo que usted espera recibir terrenal, oro o plata, yo no tengo eso, yo no le puedo dar eso, pero yo le puedo dar algo mucho más que eso. Hermanos, cuántas riquezas de Cristo hay en nuestra vida y todas esas riquezas de Cristo están ¿en dónde? Vienen a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que está en nosotros. Y entonces dice el Espíritu aquí, tomando la escritura y tomándole por la mano derecha, le levantó. Le levantó. Ustedes saben que la mano derecha es la mano de la fuerza. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Parece que este hombre tenía los tobillos totalmente torcidos. Eso es lo que me hace entender, de tal manera que él no podía ni casi ni pararse, porque tenía los tobillos torcidos, ni podía caminar casi, porque a él lo traían, dice la palabra, lo traían. Pero en ese momento dice que se les afirmaron los pies y los tobillos. Desde ese día, el caminar de ese hombre fue cambiado. La manera como comenzó a caminar sobre esta tierra ya no fue nunca la misma. Era un hombre que nació así. Y ahora este hombre va a caminar de una manera que nunca antes él había caminado de esa forma. Y dice que tanto fue el impacto del milagro que acababa de ocurrir, que dice que el versículo 8, saltando, se puso en pie y anduvo. Y por primera vez este hombre dejó de estar a las afueras del templo. Por primera vez este hombre entró al templo andando y saltando y alabando a Dios. Bendito sea el Señor. Por primera vez este hombre tuvo un encuentro con Dios en su vida. Por primera vez este hombre supo que Dios era real. ¿Cuántos años estuvo este hombre yendo al templo? El templo religioso, el templo que daba cabida a toda la religión. Pero quiero decirte una cosa, hermano. La religión a nosotros no nos permite caminar en el ámbito de lo que el Señor quiere como nosotros caminemos. La religión nos deja paralizados. La religión nos ayuda a caminar en el ámbito del espíritu. Pero aquí está este hombre siendo levantado en el nombre de Jesús de Nazaret, como dijo Pedro, y dice que todo el pueblo, el versículo 9, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. ¿Cómo no sería, hermano, ese episodio de este hombre agradecido con estos dos hermanos en la fe, Pedro y Juan,
¿Cómo no estaría este hombre de agradecido y cómo no estaría el hombre de gozoso que dice que todo el pueblo lo vio andar? O sea que este era un hombre reconocido por todo el pueblo, porque el versículo Dios lo dice. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro, primero por un lado de asombro y espanto por lo que había sucedido. Esta palabra que está aquí dice, reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa y se llenaron de asombro y de espanto. ¿Por qué será eso, hermanos? ¿Por qué creen ustedes ahí que hay esa combinación? Micrófono abierto. Carlitos, me llama Dale, mucho la hermano. atención. Me llama mucho la atención porque es como una condición de la religión en la que no importa, no vamos a citar el nombre de la religión ni de la denominación, sino que como que es más importante mirar el nombre del lugar a donde vamos que la necesidad del que está yendo ahí. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. O sea, como dando un énfasis a que era en un lugar en especial, pero nunca habían sido conscientes de la necesidad verdadera de ese hombre. O sea, como que importaba más lo identificaban más por el lugar donde él iba que por realmente quién era y cuál era su necesidad. Gracias, mi hermano Germán. ¿Algún otro hermano que quiera dar algún comentario? Hermano, yo veo como dos atributos del Señor ahí que hace referencia con asombro y espanto, un Dios grande y temible, es lo que veo. Amén, amén. ¿Quién más, mis amados? ¿Nadie más? Bueno, vemos ahí como dice la hermana, fueron todos llenos, dice la palabra allí, de asombro, porque es de ellos. A ver, mi hermano. Hay algo también allí que de pronto llama mucho la atención, ¿no? Ahí el Evangelio especifica qué mano. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y sabemos cuál es la diestra, ¿no? Cuál es la diestra de Dios, como para que no perdamos la visión de Jesús. Daba testimonio que lo que él hacía no lo hacía él, sino su Padre que habitaba en él. Ahí también es para que nos quede, pues, requete contra ultra archi claro que no eran los discípulos los que estaban haciendo eso, sino la diestra que moraba en ellos, la diestra del Hijo. Gracias, mi hermano Alex. Efectivamente, la diestra pues es la mano de la fuerza. Por eso dice que Jesús está a la diestra del Padre, porque Jesús es la mano poderosa del Padre. Bendito sea el Señor Jesús, porque Él es la mano de poder de Dios. Y es el poder de Dios manifestado. Y es la mano que utilizó Dios para meterse aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos aquí a este hombre que era conocido por todos los del pueblo, por todos los de la región eran conocidos y lo reconocían ya como que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y era en esa puerta, ustedes saben que el templo tenía varias puertas, pero era en esa que él se sentaba, era como sus sitios de trabajo, de labores. Y se llenaron de asombro, primero de ver a un Dios que estaba haciendo cosas maravillosas a través de estos hombres que eran hombres comunes. ¿Cómo Dios a través de hombres comunes está haciendo cosas como, este era un milagro creativo, se llaman ese tipo de milagros. Un milagro creativo es cuando algo que está como la condición que estaba este hombre fue otra vez recreado, volvió a tener otra vez sus pies derechos y se llenaron de asombro, dice, estaban todos asombrados y espantados de ver que esta cosa ocurría a través de hombres tan comunes como lo podían ser
Pedro y Juan, y que esto estaba sucediendo, y que qué otras cosas podían suceder. Si esto estaba ocurriendo, ¿qué otras cosas iban a suceder? Entonces, mis amados, nosotros sabemos que por lo menos la Biblia nos da el testimonio de que pues fue el primer milagro, milagro que como cuerpo de Cristo comenzó a manifestarse, porque habían dos allí, estaba Pedro y Juan. Este es el primer milagro que ocurre una vez la iglesia comienza en pleno. Fue uno de los, este es el testimonio del primer milagro de sanidad que da registro, la escritura. Ya habíamos dicho en el versículo 43 que se hacían maravillas y señales, pero me imagino que eso fue ocurriendo a través del tiempo, pero este fue uno de los milagros que quedó como una constancia muy clara, porque el personaje que estaba aquí involucrado era un personaje muy conocido, muy reconocido, y que no había temor a decir, eso fue un accidente, eso fue eso que pasó allí, bueno, quién sabe, no es que no estaba muy enfermo, es que quizá eso fue que fue impactado psicológicamente. No, este era un hombre que daba constancia de que llevaba muchos años en esa condición y todo el mundo lo conocía, era un personaje conocido del pueblo. O sea que ese milagro no tenía la menor duda de que había ocurrido. Entonces, mis amados, sabemos que ese mismo Espíritu Santo, sé que hay una facción de la iglesia, no sé si los hermanos han escuchado hablar del cesacionismo. ¿Han escuchado hablar de esa palabra en medio de la iglesia del Señor, cesacionismo? Sí, hermano. ¿Nos lo puede explicar, hermana, en qué consiste? Lo que yo entiendo del cesacionismo es que algunos dicen que el Espíritu Santo ya no se manifiesta en la iglesia ahora, que eso ya fue en la época primitiva y que ya no, es lo que yo entiendo. Ok, Luz, ¿algún otro hermano? Que haya escuchado el término, creo que Germán. No, Carlitos, pero lo asocio con lo mismo. Fue que por accidente abrí el micrófono, pero sí lo asocio con lo mismo que está diciendo la hermana. O sea, es como que ya, como que esas manifestaciones así tan gloriosas del Espíritu, pues como que ya no se ven. Y pues la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, mi hermano Germán. Angelito. Igual que los dones, las manifestaciones del Espíritu en el creyente, que son lo que nosotros llamamos los dones, ya han cesado. Gracias, Angelito. Efectivamente, hay una corriente de la iglesia y de hermanos muy reconocidos. No estamos hablando de hermanos de cualquier lugar no reconocidos, sino que hermanos que en el mundo cristiano son muy reconocidos y muy respetados, son muy respetados en el mundo del cristianismo, digámoslo así. Ellos dicen que esas maravillas y esas señales que estábamos hablando ahora, tal como la que se da aquí en este contexto, como la manifestación de un don de sanidad y de la manera como se dio, pues muchos hermanos dicen que eso era solamente en la primera iglesia y que era necesario por causa de que la iglesia apenas estaba comenzando. Y esos hermanos dicen que ese tipo de manifestaciones, de esos dones como el de sanidad que se ve allí, o como a veces se habla y se ha hablado tanto del don de lenguas y otras manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, que son dones que ya no operan en la iglesia de esa forma, que sí, que hay dones del Espíritu Santo que están activos, pero que no tienen nada que ver con eso. Déjenme decirle, mis hermanos, pues que esa no es la perspectiva que yo tengo, es mi manera como yo lo entiendo, y como lo decía ahora el hermano Germán, de que el Espíritu Santo ha estado activo todo el tiempo de la iglesia, y de que esos dones no es que ya no puedan expresarse ni ser expresados. Claro que yo creo en eso. Creo que el Espíritu Santo siempre ha trabajado de la misma forma a través de los dones, dentro de ellos desde la sanidad,
Pero también te digo una cosa, si un hermano no cree y no lo quiere ver, pues también te voy a decir de que no lo verá, porque no quiere creerlo, no lo quiere ver. Y nosotros hemos visto que hay terrenos que nosotros tenemos que ir alcanzando en el Señor y que esos terrenos nosotros tenemos que tomarlos, y dentro de eso que yo veo que siempre ha estado allí y el Señor lo ha demostrado. ¿Cómo yo lo digo que el Señor lo ha demostrado? Porque han habido esos despertares de la manifestación de esos dones del Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia en algo que se ha llamado a veces los avivamientos, y en esos avivamientos se ha visto el retorno de esas manifestaciones del Espíritu Santo, como el Señor diciendo, no se han ido, han estado allí y están presentes los dones. Y yo creo que, mis amados, para este último tiempo de la iglesia, lo que sí ha pasado es algo que yo también he entendido. Muchos de esos dones del Espíritu Santo se han manifestado, pero también hemos encontrado que la iglesia que ha recibido esos dones en ese momento ha sido una iglesia no en un grado de madurez que haya podido manejarlo muy bien. Y eso también yo me he dado cuenta y lo he estudiado a través de al estudiar los avivamientos. Muchos de esos dones han sido desviados para otras cosas debido a que los hermanos que han ostentado o han tenido esos dones no han tenido una vida en madurez que haya permitido que esos dones cumplan la función para la cual fueron dados los dones. ¿Qué dice el hermano Alex? Que esos dones pues van todos acompañados de la manifestación de Dios en algún aspecto. Ahora que entré a la reunión, pues tuve la oportunidad de estar un ratico solo con Harold y me preguntaba acerca de la petición que les había hecho la semana pasada con lo de Santiago, acerca de ese lío que se metió por enfocar mal una vaina de este semestre y se parrandeó casi 3 meses de trabajo. Entonces, pues yo estaba al tanto todos los días preguntándole y ya hoy me dijo que no, que definitivamente ya estaba casi al día, que pues de una forma, pues le dio la gloria al Señor y dijo, papá, yo sé que eso no he sido yo solo, eso fue el Señor que metió la mano por lo que tú metiste eso a que oraran por mí, porque pues él estaba haciendo, cuando cayó en cuenta del error, era con la mamá de un compañero que es arquitecta y ella misma le dijo que eso estaba muy complicado corregir, lo que ese trabajo se había perdido. Y resulta que ya le encontró la forma, él ahí cacharreando, y pues ya prácticamente quedó casi al día. Entonces el Señor se ha venido manifestando, somos nosotros los que somos de pronto incrédulos. Uno podría pensar que voy a llevar esto al grupo de hermanos a orar por... No, el Señor hasta los más mínimos detalles cuando se hace de corazón los toma en cuenta. Entonces, esto también a manera de testimonio para los hermanos, para que nos demos cuenta que hasta esas cosas que parecen insignificantes, el Señor tiene cuenta de todas, mis hermanos. Gracias, mi hermano, gracias por recordarnos eso, porque a veces pensamos que hay cosas que el Señor no está interesado, pero el Señor sí está interesado en cada detalle de lo que es en nuestra vida. Y ¿por qué no? Si tenemos a la iglesia y a los hermanos para que nos ayuden en esa intercesión, pues qué maravilla. Entonces, mis amados, como les decía, los dones han estado allí. Y yo sí sé que viene una manifestación otra vez, una gloria para la iglesia del último tiempo. Y es una gloria maravillosa, como también la palabra nos da a entender. Y yo creo que esa efusión de muchos de los dones va otra vez a darse, pero en un tipo de hijos de Dios con un grado de madurez que va a permitir de que esos dones cumplan el propósito para lo que fueron enviados. Porque los dones tienen que cumplir un propósito. Un don no es dado para un hermano para que lo vaya a creer que con ese don él va a hacer muchas cosas y que él se va a enriquecer y que él va a tener pantalla y que él va a ser el hombre show o la mujer show, como muchos se han manejado los dones. Pero un pueblo de Dios en mayor grado de madurez, creo que con esos dones va a poder lograr el propósito de lo que verdaderamente el Señor va a esperar y está esperando en este último tiempo. Por lo menos, mis amados, perdónenme, pero así lo veo yo. Hoy nos